Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 6. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Dice Pablo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, dice que no se envanece. Dice además que el amor no tiene envidia. El amor no guarda rencor, no se irrita, no busca lo suyo, no hace nada indebido. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta. La vez pasada dejamos establecido el hecho de que el amor es central en la vida cristiana. Todas las virtudes que caracterizan la vida cristiana se resumen en amor. El amor. Pablo nos dice en los versículos 1 al 3 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo dice que no importa los dones, no importan las capacidades que tengamos o las obras que realicemos. Si no tenemos amor, todas estas cosas se reducen a nada, mis hermanos, a nada. Por ejemplo, si lo que yo tengo son capacidades extraordinarias, pero no tengo amor, quedo reducido a cero. No soy nada. Y si lo que tengo es elocuencia y no tengo amor, sigo siendo cero. Nada soy. Y si lo que tengo es conocimiento y no tengo amor, bueno, mi balance sigue en cero. Pablo dice, nada soy. El amor es preeminente en la vida cristiana. Ese es el punto. El amor, de hecho, hermanos, es la prueba final que evidencia la realidad de nuestra fe. Y esto es importante. Porque dice el apóstol Juan en su primera carta que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo yo saber si esta gracia del Espíritu es una realidad en mi vida? ¿Cómo? Bueno, Pablo responde a esto en los versículos 4 al 7. He ahí las manifestaciones que evidencian al amor bíblico. Él dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso u orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, dice Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta si en verdad estamos amando a alguien? ¿Cómo yo puedo saber si amo o no a mis hermanos en la fe, a mi esposa, en el caso de las esposas, a sus esposos, a mis hijos? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo saberlo? Bueno, he ahí la tabla de evaluación bíblica. El verdadero amor es todo eso que Pablo dice allí. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esa es, hermano, y debe ser nuestra tabla de evaluación personal. He ahí lo que el amor hace y he ahí lo que el amor no hace. Esta tabla es bien objetiva. No hay lugar aquí para subjetividades de ningún tipo. Por eso Pablo aquí no habla de sentimientos, habla de acciones, porque el amor es verbo, no sustantivo. Aunque, hermanos, debo aclarar lo siguiente, y es que al evaluarnos con esta tabla, debemos recordar que nadie ama con un amor perfecto. Nadie ama con un amor perfecto. Nadie, por ejemplo, que se examine con sinceridad a la luz de este pasaje, podría decir que su amor es 100% como Pablo lo está describiendo aquí. Nadie.
solamente ha habido una sola persona que ha llenado hasta el tope la medida de este amor. ¿Saben quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la única persona, de manera que al dibujar este perfil del amor, el modelo que Pablo tiene en mente no es otro que el de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir a los evangelios, ver cada una de estas características del amor ejemplificadas a la perfección, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Eso, como dijo un autor, no debería extrañarnos, ya que Dios es amor y Cristo es Dios. Así que yo quiero que pasemos a considerar la primera cualidad del amor ágape que el apóstol Pablo menciona en nuestro texto, cuando dice el amor es sufrido. Ahora, hermanos, un aclarando a esto último que mencioné hace un rato, sí es cierto que Cristo es el único que ha llenado a la perfección la medida de ese amor, pero tú y yo, nosotros estamos llamados a imitarlo en ese sentido. Para que nadie diga, bueno, eso era Cristo que amaba así. No, yo debo aspirar a ser como Cristo y amar así como Cristo amó. Él es nuestro modelo. Así que vamos a ver en primer lugar hoy la primera cualidad o característica que Pablo nos da aquí en el texto cuando dice que el amor es sufrido. Y esto, debo decir, lo vamos a ver en 3 partes. Solamente la expresión el amor es sufrido. Veremos en primer lugar el significado de esta expresión. De hecho, es todo lo que pretendo que veamos hoy, porque no habrá tiempo para ver los otros 3 puntos que voy a decir a continuación. Ya luego en los próximos 2 domingos, si el Señor lo permite, veremos en segundo lugar las ocasiones en que tendremos que aplicar esta característica del amor. En tercer lugar, veremos la manera en que esta característica del amor actúa en situaciones específicas. Y finalmente veremos después algunas motivaciones para aplicar esta característica del amor en dichas situaciones. Así es que repito, hoy solamente nos quedaremos en el significado de esta expresión. Hermanos, amigos, ¿qué significa aquí que el amor es sufrido? ¿Qué significa esa expresión? Bueno, esta frase puede ser traducida también como lo hace la Biblia de las Américas, y lo pueden ver allí en pantalla. La Biblia de las Américas traduce este versículo diciendo, el amor es paciente. El amor es paciente. El amor es sufrido, el amor es paciente. Así lo traduce y me gusta esa traducción de las Américas. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, se usan 2 palabras griegas que se traducen en español como paciencia. La primera es lupemene. Esa palabra lupemene señala la paciencia con que los hijos de Dios podemos y debemos sobrellevar las presiones y el sufrimiento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y es interesante. Esta palabra, paciencia, que se usa allí, lupemene, es una palabra que se relaciona básicamente con los sufrimientos y las dificultades que vienen a la vida del creyente por la voluntad de Dios. Aquellos sufrimientos, aquellas dificultades que son parte inherentes de la vida cristiana, hermanos. Ahora, esa no es la palabra que aparece en nuestro texto de 1 Corintios 13:4, cuando Pablo dice que el amor es sufrido o paciente. Esa no es la palabra, lupemene. Hay una segunda palabra que se traduce como paciencia en el Nuevo Testamento y es la palabra macrotumeo. La palabra macrotumeo, que más adelante ustedes la verán en pantalla ahí, macrotumeo. Esta palabra enfoca la paciencia desde una perspectiva más específica. Señala la manera como los cristianos debemos soportar las injurias y el maltrato causado por los demás, ya sea adrede
o inconscientemente. Es interesante que esta palabra macrotumeo en griego, paciencia, se aplica en el Nuevo Testamento tanto para referirse a la paciencia de Dios como para referirse a la paciencia del hombre, a diferencia de upomeno, que nunca se aplica en referencia a Dios, nunca, sino en referencia a cómo los creyentes debemos atravesar las pruebas y aflicciones de esta vida. Pero esta palabra griega, esta segunda palabra griega para paciencia, que es macrotumeo, sí se aplica en referencia a Dios, aparte de nosotros los cristianos. Esa es precisamente la palabra entonces que aparece en nuestro texto de 1 Corintios 13 cuando Pablo dice que el amor es sufrido, o sea, paciente, macrotumeo. Alguien ha definido el significado de esta palabra del siguiente modo. Dice, es la capacidad de ser dañado y dañado una y otra vez y teniendo el poder para vengarse, ni siquiera piensa en ello. Juan Crisóstomo, aquel famoso predicador del siglo IV y quien tuvo la ventaja de tener el griego como su lengua natal, Juan Crisóstomo, el llamado Pico de Oro, explicó macrotumeo de la siguiente manera. Dice Crisóstomo, esta palabra es usada para referirse al hombre que es dañado y que fácilmente tiene en su poder el tomar venganza por sí mismo, pero nunca lo hace. Termina la cita. Para los que conocen un poco de electricidad, no sé si algún electricista me estará viendo ahora o escuchando, nosotros podríamos decir que macrotumia es algo así como tener un fusible de gran amperaje. ¿Qué significa esto? En electricidad, bueno, que por más fuerte que sea la subida del voltaje, el fusible todavía puede aguantar un poco más sin quemarse. ¿Saben que para los griegos esto no era precisamente una virtud? Los griegos veían ese tipo de paciencia más bien como una debilidad. Por ejemplo, Aristóteles decía que era una gran virtud el no tolerar ningún insulto, ninguna injuria y estar siempre listos para devolver golpe por golpe. Aristóteles decía, no, listo para devolver golpe por golpe, a quien sea que me haga algo. O sea que para los griegos el hombre grande era aquel que tomaba venganza de sus enemigos y no permitía que nadie lo dañase. Ahora, mis hermanos, antes de criticar a los griegos en general y a Aristóteles de manera particular por expresar su punto de vista con tanta claridad, debemos preguntarnos primero, antes de juzgarlo a ellos, ¿acaso no es esa la forma de pensar de muchos de nosotros? ¿Acaso no es cierto que al leer una historia o al ver una película, por ejemplo, nos identificamos con el individuo que al final logra vengarse de sus enemigos y lo hacemos nuestro héroe? Esa paciencia de la que habla nuestro texto no es natural, hermanos. De hecho, la Biblia nos dice que es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es que amor. Hermanos, solo el Espíritu de Dios puede hacer una obra tal en nosotros que nos lleve a valorar la virtud de soportar la injuria con paciencia, sin tomar venganza, aún teniendo nosotros la capacidad de devolver golpe por golpe. Vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento ahora en los que esta palabra es utilizada para referirse a la paciencia de Dios y de esa manera yo creo que podremos comprender mejor la riqueza de significado que se encuentra detrás de esa palabra macrotumía o paciencia, recordando, hermanos, otra vez que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, no para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Esto es importante. O sea, el asunto no es que podamos disertar del significado de la palabra griega macrotumía. No. Lo que Dios desea es que los suyos sean imitadores de Él al soportar con paciencia las injurias e insultos de los demás sin tomar venganza, así como Dios soporta con paciencia las continuas injurias e insultos de sus criaturas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Primer texto que nos ilustra esta palabra para entender mucho mejor lo que estoy hablando.
Dice Lucas 18:7, recuerden aquella viuda que va donde el juez y le pide, hazme justicia de mi adversario, y el juez se le agotó la paciencia y le hizo justicia. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La Biblia de las Américas tiene una nota al margen donde señala que la traducción literal aquí es, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no obstante es muy paciente en cuanto a ellos. Esa es la idea. Este es un texto de difícil interpretación, ciertamente, pero podría referirse al hecho de que Dios soporta con paciencia a los impíos que maltratan a la iglesia, a pesar de que ellos claman porque Dios les haga justicia. De ese modo espera con paciencia que los malvados vengan al arrepentimiento, a la vez que fortalece y desarrolla, ¿por qué no?, la paciencia de su pueblo a través de la aflicción prolongada. O sea, el punto es que Dios soporta, hermanos, Dios soporta con paciencia a los impíos, aun cuando maltratan a su pueblo. En la Septuaginta o versión de los 70, nosotros encontramos esta misma palabra para describir el carácter de Dios tal como se revela a Moisés en Éxodo 34. Vamos allá, Éxodo 34, versículo 6. Lean conmigo allí. Dice, y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Romanos capítulo 2, otro texto que también nos ayuda, nos arroja luz sobre este punto. Romanos 2:4, hablando de cómo Dios realmente ha tenido misericordia del impío, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, la paciencia de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es hablando a los hombres que no se arrepienten todavía. Oh, hermanos, cuántas manifestaciones de la bondad de Dios nosotros recibimos de su mano, incluso cuando aún éramos impíos, y con cuánta paciencia Dios tuvo que soportar la dureza de nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Seguimos hojeando la escritura. Primera de Pedro 3:20 dice, hablando de los antediluvianos, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? 120 años Noé proclamando un mensaje de que vendría un diluvio, y Dios dándole oportunidad durante 120 largos años a los impíos para que se arrepintieran. Nuestro Dios, hermanos, es nuestro modelo de longanimidad. Dios soporta con paciencia el pecado de sus criaturas. Yo recuerdo la historia de Robert Ingersoll, un famoso ateo del siglo XIX. Él se encontraba un día dando una charla en contra de la existencia de Dios, tratando de demostrar que Dios no existe. Y en medio de la charla él se detuvo, tomó su reloj y lanzó el siguiente reto. Y dijo, voy a darle a Dios 5 minutos para que me mate por las cosas que he dicho, si es verdad que tú existes. Los 5 minutos pasaron y como nada sucedió, continuó haciendo burlas acerca de la existencia de Dios. Alguien le dijo ese incidente a Teodoro Parker, un hombre de Dios reconocido por su piedad, quien cuando escuchó lo que Ingersoll había hecho, se sonrió y dijo lo siguiente, y este hombre, débil criatura, piensa que podrá agotar la paciencia del Dios eterno en 5 minutos. No va a poder agotar la paciencia de Dios en 5 minutos. Nuestro Dios, hermanos y amigos, es paciente y Él llama a cada uno de sus hijos a ser pacientes como Él. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:1, hermanos, sed imitadores de Dios. Es imitar a Cristo, hermano. Eso es ser cristiano.
Pero esta palabra se usa también para referirse al trato de los hombres con los otros hombres. Vamos a leer en Mateo 18:26. Este es el caso de aquel que no quiso perdonar una deuda pequeña cuando a él le perdonaron una deuda tan grande, y entonces fue a ahorcar al que le debía una deuda pequeñita cuando a él le perdonaron tanto. Y dice el Mateo 18:26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo sé que tengo una deuda que pagar y que tú tienes derecho a meterme en la cárcel por no pagar esa deuda, pero te pido que tengas paciencia, que sufras por un tiempo más el hecho de que no te puedo pagar y no actúes contra mí de esa manera. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10. Seguimos mirando este ejemplo de paciencia, de que el amor es paciente a lo largo de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:10 dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahí está la palabra. Necrotumía, paciencia. Saben, hermanos, que Pablo fue un hombre que sufrió en carne propia mucha persecución, muchas injurias, muchos insultos. Sin embargo, aún así mantuvo su espíritu en control para no tomar venganza contra aquellos que intentaron hacerle daño. De hecho, no fue coincidencia que la lectura de hoy consecutiva tocó en 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice, nos maldicen y bendecimos. Nos injurian y rogamos por ellos. Es decir, Pablo fue un ejemplo en carne propia de haber pasado por persecución, mucha injuria, muchos insultos. Sin embargo, aún así él mantuvo su espíritu en control para no tomar venganza contra aquellos que intentaban hacerle daño. Hermanos, el amor es sufrido, dice 1 Corintios 13:4 que estamos mirando en este día. El amor es paciente. El amor verdadero ha de movernos a soportar con paciencia muchas cosas que vamos a tener que soportar sin un espíritu vengativo. Las insensibilidades, por ejemplo, de los demás. Así como Dios nos soportó a muchos de nosotros por años y años y años. Dios nos soportó. Hermanos, sin esa característica del amor en operación, óigame, ninguna iglesia, ningún matrimonio, ninguna familia podrá mantenerse en paz y funcionar adecuadamente. No se puede. En nuestro trato con los demás son muchas las cosas que tendremos que soportar, no solamente de nuestros enemigos, sino también de las personas que amamos. No siempre los demás actúan como nosotros esperamos que actúen en una situación determinada, no. Y lo que Dios espera de los suyos es que aprendan a sobrellevar estas cosas con paciencia. Paciencia. Y muchas veces no se trata de cosas grandes. Muchas veces tendremos que aplicar esta característica del amor bíblico en cosas pequeñas, que si no son manejadas con paciencia, al principio se pueden convertir luego en cosas muy grandes y pueden crear raíces de amargura. Por ejemplo, el esposo que llega del trabajo y la comida no está lista y le arma un lío a la esposa porque no encontró lista su cena. Por poner un ejemplo. No tenemos tiempo para continuar con los otros puntos que intentamos tocar al tratar con esta característica del amor. Recuerden que vamos a seguir en 2 estudios más hablando de esto. Por ahora, solamente quisiera volver a traer a colación, hermanos, lo que dije en un principio. Esta descripción del amor no es filosófica ni romántica, sino más bien realista. Toma en cuenta el hecho de que el pecado aún mora en nosotros y que aún en nuestro trato con los creyentes, con otros creyentes y con personas que amamos, surgirán situaciones conflictivas que tendremos que soportar con paciencia, porque el amor es paciente.
Que Dios nos bendiga, hermanos, y en la próxima vamos a continuar hablando de cuáles son las circunstancias en las que nos tocará aplicar este principio.